Muy bien, recién muy buenas tardes a todos mis queridos alumnos de Estabilidad 3. La clase de hoy va a tener como objetivo la interpretación de todos los conceptos que tienen que ver con la llamada teoría de la elasticidad en dos dimensiones. En realidad vamos a hacer siempre un entrecruzamiento entre los aspectos que consideran cuerpos en tres dimensiones. Luego nos vamos a ir enfocando específicamente a lo que pasa en dos dimensiones. Recuerden, las clases anteriores estudiamos las placas, que son elementos de un espesor relativamente pequeño respecto a las otras dos dimensiones, con distintas condiciones de vínculo, pero solicitadas por cargas exclusivamente perpendiculares al plano de ellas. En cambio ahora vamos a hacer el análisis de la misma placa o del mismo tipo de placa, pero con cargas que están aplicadas en el plano medio de las mismas. O sea que vamos a ver otra tipología de acciones sobre los cuerpos con los cuales vamos a trabajar. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Vamos a mostrar que las teorías elementales de la estabilidad no nos permiten resolver todos los problemas técnicos de la ingeniería. En particular, si el cuerpo no es asimilable a una viga prismática. Recuerden que las vigas, por definición, tenían su sección muy pequeña desde el punto de vista relativo, en lo que se refiere a la longitud de la misma. Nuestras hipótesis, que siempre pregunto en el examen, es que los cuerpos son homogéneos, es decir, las características del material se mantienen uniformes en todo el volumen del cuerpo. Son isótropos, es decir, las propiedades son independientes de la dirección en la cual se esté considerando, y es válida la ley de Hooke, es decir, una linealidad entre los esfuerzos y las correspondientes deformaciones. Es para nosotros, por lo tanto, un sólido elástico. Es un sistema de puntos materiales deformables, continuo, elástico, homogéneo e isótropo. Deformable quiere decir que cuando le aplico cargas se deforma. Es continuo quiere decir que la distribución de masa se supone continua y por lo tanto es derivable las distintas funciones que aparezcan en los intervalos considerados. Que el cuerpo sea elástico implica que si yo saco las cargas, las deformaciones desaparecen. Es linealmente elástico si cuando yo aumento la carga, proporcionalmente obtengo la misma cantidad de deformación. Es homogéneo si las propiedades no varían de punto a punto y es isótropo si las propiedades no cambian con la dirección de análisis. Estas son las hipótesis de partida para definir lo que nosotros llamamos un sólido elástico. Las hipótesis de la elasticidad lineal, que es lo que estamos estudiando nosotros desde hace rato, es que el sólido es continuo y permanece continuo bajo la acción de las cargas. Si el comportamiento del material es lineal, es válido el principio de superposición de efectos. Y que cuando cesan las acciones, el cuerpo regresa a su estado de reposo original sin tensiones. Estas son hipótesis fundamentales. Ecuaciones que intervendrán en nuestro análisis elástico. Recuerden que son lineales y las vamos a clasificar en tres grandes grupos. Las llamadas ecuaciones de equilibrio o ecuaciones estáticas, que son las que relacionan las fuerzas con las tensiones. Luego tendremos las ecuaciones de compatibilidad o cinemático, tiene que ver con movimiento.
representan las condiciones de compatibilidad entre movimiento del sólido y las deformaciones. Y finalmente, el tercer gran grupo de ecuaciones dentro del campo de la elasticidad lineal son las llamadas ecuaciones constitutivas, que son las que relacionan ambos grupos de ecuaciones anteriores, es decir, las tensiones y las deformaciones. Con estas definiciones en mente, vamos a estudiar las deformaciones longitudinales y las distorsiones que se producen en un cuerpo. En este caso, vamos a tomar como plano de la pantalla los ejes X e Y, y que salen de la pantalla los ejes Z. Originalmente tenemos un cuerpo, en este caso un elemento de volumen de nuestro material, que tiene dimensiones unitarias, es decir, uno en la dirección de X, uno en la dirección de Y y uno en la dirección de Z. ¿Qué sucede cuando a las caras que son perpendiculares al eje de las X le aplicamos una tensión denominada sigma X porque es en la dirección de la... El cuerpo se va a deformar, va a adquirir en general la forma representada por este prisma que está rayado. Entonces, algunas longitudes aumentarán y otras disminuirán. En particular, en el sentido de las X, diremos que la longitud del cuerpo ahora deformado será 1 más su deformación epsilon X. Pero cuando se deforma en la dirección X, se produce una variación en la sección en el sentido perpendicular correspondiente a las Y y a las Z. Entonces, decimos que las nuevas dimensiones en el sentido de las Y estarán relacionadas con las deformaciones en el sentido de las X a través del llamado coeficiente mu o coeficiente de Poisson. En este caso, por producirse una disminución del tamaño original, epsilon i será negativo. Y lo mismo ocurre con epsilon z, es decir, la longitud original es 1 más epsilon z, pero en este caso epsilon z es negativo. La longitud nueva en la dirección de la y es 1 más epsilon i, pero epsilon i es negativo. Entonces, estas son las relaciones cuando yo tengo una elongación, cuando tengo una deformación longitudinal que provoca, por el efecto de Poisson, una disminución de las dimensiones de este cubo elemental en las otras dos direcciones. El otro tipo de deformación que puede sufrir el cuerpo está generado por la aparición de tensiones tangenciales. Y ese tipo de deformación recibe el nombre de distorsión angular. Entonces, sabemos que entre los valores de las tau que están aplicadas en las distintas caras y esta distorsión representada por el ángulo gamma, en este caso xy, que es el plano que lo contiene, es una relación que será lineal. Acá la podemos ver si nosotros nos enfocamos exclusivamente en el plano xy, la distorsión recibe el nombre, el plano que yo estoy analizando, en este caso el plano xy. Esto es un ángulo y por esto recibe el nombre de distorsión angular. ¿Cuáles son las relaciones entre las tensiones y deformaciones? En este caso, vamos a recurrir a las constantes elásticas del material, que son el módulo de elasticidad longitudinal, el coeficiente de Poisson, que lo pondremos constante, dependiente del material con el cual estemos trabajando, y el módulo de elasticidad transversal. La expresión de la ley de Hooke de las tensiones normales nos dice que sigma x será igual a la deformación
específica en la dirección X multiplicada por el módulo de elasticidad longitudinal. Y también la tensión tau X será directamente proporcional al valor de la distorsión y al módulo de elasticidad transversal. ¿Dónde aparece el módulo de Poisson? En la definición de G, que será igual a E sobre 2 por 1 más. Hasta acá estoy trabajando con conceptos que ustedes probablemente han adquirido durante su cursada de estabilidad 2. Y si así no fuera y los estamos refrescando, ¿se entiende lo que estoy diciendo hasta el momento? Las ecuaciones que he expresado, chicos. Sí, profe. Sí, ingeniero. Bien, profe. Se entiende perfecto. Ok, Sí, ingeniero. ok. Les pido que traten todos de responder, ya sea por escrito o oralmente, para que yo me quede tranquilo de que lo que estoy diciendo les sirve. Porque, como les decía, es extremadamente árido. Bien. Entonces, nuevamente estamos imaginando este cubo elemental en las direcciones X, Y y Z, sobre el cual están apareciendo una serie de esfuerzos. Lo que estamos haciendo acá es identificar los subíndices que nos permiten entender, interpretar de cuál tensión estamos hablando. Cuando estamos analizando los efectos de las tensiones perpendiculares a las caras, es decir, aquellas que generarían esfuerzos de tracción o de compresión, la letra representativa es sigma, como ustedes vieron. El subíndice depende del paralelismo con el eje considerado. Así, estas tensiones se llamarán sigma X, estas tensiones normales se llamarán sigma Y, y estas tensiones normales se llamarán sigma Z. En alguna bibliografía ustedes las pueden encontrar como sigma XX, sigma Y o sigma ZZ. Se trata simplemente de una convención para una correcta identificación de las tensiones con las que estamos trabajando. En lo que respecta a los esfuerzos tangenciales, que son paralelos a las caras bajo estudio, yo tengo un doble subíndice. En este caso, recuerden que para las tau, el segundo subíndice representa siempre la dirección paralela a la que yo estoy haciendo el análisis. Y es perpendicular, es paralela al eje y perpendicular al eje X. Esta es paralela al eje perpendicular al eje Z. Es paralela al eje X y perpendicular al eje. Y esta es paralela al eje Z, pero perpendicular al eje. Lo mismo pasa con las tensiones superiores. Entonces yo tengo un conjunto de 6 esfuerzos unitarios, 6 tensiones que están en correspondencia con las caras, que se pueden representar por una especie de matriz de tensiones. En la diagonal voy a representar las tensiones, los subíndices X, Y y Z. Y en las otras, los otros elementos en cuanto a filas o columnas serán las tensiones tangenciales o tensiones de corte que voy a tener en las respectivas caras. ¿Esto está entendido? Estos son los nombres. No son los valores, son los nombres de los esfuerzos con los cuales estamos trabajando tridimensionalmente, ¿sí? ¿Me dan ok si está entendido? Ingeniero. Gracias, Santiago. Seguimos. Bueno, ahora vamos a ver a lo que le pasa. Vamos a ver lo que le pasa a un cubo de dimensiones de X, de Y y de Z cuando está solicitado en su baricentro por una fuerza másica. Esa fuerza másica es tradicionalmente la fuerza originada por la gravedad.
tiene tres componentes. Una en la dirección X, una en la dirección Y y otra en la dirección Z. Y después tendré tensiones en las caras para equilibrar a esa acción que tengo de origen másico. No solo pueden ser cargas gravitatorias, podrían ser, por ejemplo, los efectos de la aceleración centrífuga o centrífuga. Entonces, vamos en la dirección X a ver si me entienden. En la cara que tiene coordenadas X igual a 0, yo tendré una tensión sigma X, una tensión tau y X, porque está paralela al eje Y y perpendicular al eje X, y una tensión tau ZX, perdón, XZ, porque es paralela al eje de la Z y perpendicular al eje de las X. En este caso, vamos a ver que en la cara opuesta, la tensión sigma X y las tensiones tau son distintas. Aparece un incremento del valor. En este caso, sigma X está incrementado en el valor. Derivada de sigma X con respecto a X multiplicada por la distancia recorrida, que es diferencial de X. Y las tau aparecerán también multiplicadas por el diferencial de la variación de la tensión con respecto a X por diferencial de X, porque lo que yo he modificado es, para pasar de la cara original a la cara nueva, solamente la variable diferencial de X. Y lo mismo me pasa en la cara superior e inferior, en la cara posterior y en la cara frontal. Es decir, los valores básicos están en las caras originales, donde X vale 0, o Y vale 0, o Z vale 0, y los valores modificados aparecen en las caras que están a una distancia, o diferencial de X, o diferencial de Y, la cara superior, o diferencial de la cara frontal. ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? Profe, perdón, ¿por qué se incrementan las tensiones? Claro, lo que pasa, vamos a suponer que desde una cara para otra, la acción de las fuerzas exteriores va a producir una modificación del valor. Y la modificación del valor de las tensiones sigma X, sigma Y o sigma Z va a ser una función de la derivada de la tensión con respecto a X multiplicada por X. Si estos fueran diferenciales, yo simplificaría y lo que estaría diciendo acá simplemente es que la tensión pasó de ser sigma X a ser sigma X más diferencial de X. En esta cara pasó de ser sigma Y a ser sigma Y más diferencial de sigma Y. En la cara frontal pasó de ser lo de la cara posterior, que era sigma Z, a ser sigma Z más diferencial de Z. ¿Sí? Bien, Más o menos sí, se entiende. gracias. Cuando yo Sí. cambio de cara, hay un incremento, una variación, que puede ser positiva, negativa o nula, pero hay una variación. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar el equilibrio de este cuerpo? Nosotros sabemos que en el espacio, para que un cuerpo esté en equilibrio, debe cumplir 6 condiciones que son: la suma de las fuerzas en la dirección X debe ser igual a 0, la suma de las fuerzas en la dirección Y debe ser igual a 0, la suma de las fuerzas en la dirección Z debe ser igual a 0. A su vez, la sumatoria con respecto a cualquier punto tendrá que 0 para los MZ, los MX o los MY. ¿Se acuerdan que son las 6 ecuaciones de equilibrio en el espacio? ¿Sí? ¿Las tienen presentes? ¿Sí, chicos? Sí, profe. ¿Entienden Sí, de qué? Bien. Entonces, ahora vamos a plantear cada una de ellas. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en la dirección X igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que ver? Fíjense, si entendemos lo que pasa en la dirección X, por analogía vamos a evaluar lo que pasa en la dirección Y. Muy bien.
Vemos a este cuerpo. En la dirección X sobre este cuerpo están obrando tanto sigma X como sigma X más esta variación. Esa es la primera fuerza. También van a estar trabajando las tau y X, van a estar trabajando las tau ZX. Todas van a tener incidencia multiplicada por su respectiva área. Para que sean fuerzas, las tensiones deben estar multiplicadas por las correspondientes áreas de acción. A estas fuerzas horizontales que estoy, no horizontales, perdón, a estas fuerzas en la dirección X que estoy evaluando, le ven si la señalo, sigma X más su variación. Tau y X más la variación de tau X en la parte superior. Más, en la cara posterior, tau ZX y en la cara delantera, tau ZX más su respectivo diferencial. Pero yo les dije que había una fuerza másica aplicada en el baricentro de este cuerpo que tendrá, en general, una dirección cualquiera. Por lo tanto, tendrá tres componentes, X mayúscula, Y mayúscula y Z mayúscula. Para la fuerza másica tendré que multiplicar por el volumen, porque esta fuerza es como si fuese la componente del peso específico. Para que al estar multiplicado por el volumen me va a dar el peso en la dirección X, o la fuerza centrífuga en la dirección X. Si yo hago esta sumatoria, tomando como dirección positiva el eje de las X hacia la derecha, en cada caso estoy multiplicando a la tensión normal por su cara de acción, de Y y de Z. En la cara posterior solo tengo sigma X por de Y de Z. Tau ZX en la cara delantera va multiplicada por el área de X de Y. Tau ZX, recuerden, el segundo subíndice me dice paralelo a quién es, va multiplicada por su área de influencia de X de Y. Y en la cara superior yo tengo tau y X más su variación por el área sobre la cual está trabajando, menos lo que pasa en la cara inferior, tau y X por el área de X de Z, más el efecto de las fuerzas másicas, X, que podría ser, como decía, por ejemplo, el peso, multiplicado por X, por de Y, por de Z. Un esfuerzo como el peso específico multiplicado por el volumen, equivale a una fuerza. Esta suma de fuerzas, por condición de equilibrio, me tiene que dar 0. Si yo aplico la propiedad distributiva, todos los paréntesis, van a desaparecer sigma X, va a aparecer tau ZX y va a desaparecer tau y X. Y solamente me van a quedar los términos que contienen las variaciones, derivada de sigma X con respecto a X, derivada de tau ZX con respecto a Z, derivada de tau y X con respecto a Y, más XY. Todo esto multiplicado por diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z, que lo he sacado como factor común y que son ni más ni menos que los lados del paralelepípedo que está bajo estudio. Eso tiene que ser igual a 0. Para que este producto sea igual a 0, es necesario que este paréntesis sea igual a 0. He conseguido entonces mi primera ecuación de equilibrio. La derivada de sigma X con respecto a X, más la derivada de tau y X con respecto a Y. Fíjense, los subíndices segundos son X. Los primeros son aquellos respecto a los cuales derivo. La componente de la fuerza másica en la dirección X debe ser igual a 0. Se entendió este análisis y esta ecuación a la que he llegado simplemente por un análisis de equilibrio. Bueno. Sí, ingeniero. Gracias. Los demás chicos, Tomás, María Constantina, ¿han opinado? Sí, profe.
Muy bien. Entonces, este análisis hecho en la dirección de las X lo podemos repetir en la dirección vertical y la dirección perpendicular al plano de la pantalla. Con lo cual conseguiríamos, fíjense, una segunda ecuación. Donde está la fuerza másica I, los subíndices tienen que ser I, I. Donde aparezcan las tensiones de corte, deberán ser paralelas al eje de las X para derivar, paralela al eje de la Z para derivar. Y lo mismo sucede con la tercera ecuación. Ustedes sencillamente pueden hacerla por este análisis de equilibrio, ¿sí? Tenemos entonces tres ecuaciones diferenciales igualadas. Estas son las tres ecuaciones de equilibrio de las 6 que yo tengo. Estoy haciendo un análisis tridimensional, un análisis 3D. Bien, ahora me voy a parar en el baricentro de mi cuerpo, es decir, la fuerza X y Z las tengo aplicadas en ese baricentro. Por lo tanto, no tienen brazo de palanca si yo tomo momentos con respecto a ese punto. Y las caras que están enfrentadas, tanto en la dirección X como en la dirección Y como en la dirección Z, están a dx sobre 2 a la derecha o dx sobre 2 a la izquierda, dy sobre 2 para arriba o dy sobre 2 abajo, dz sobre 2 para atrás o dz sobre 2 para adelante. Estoy tomando momentos. Para encontrar la fuerza, multiplicarla por el área. Y para encontrar el momento, debo multiplicar por el respectivo brazo de palanca. ¿Se entiende lo que estoy haciendo acá? Estoy tomando momentos respecto de la dirección X, teniendo en cuenta que lo hago con respecto al centro de masas. Recuerden que las ecuaciones de equilibrio me dicen que la sumatoria de los momentos con respecto a cualquier punto debe ser cero. En particular, si yo tomo el centro de giro o el punto alrededor del cual voy a tomar momento, como el baricentro, la componente X de la fuerza másica tiene brazo de palanca cero y por lo tanto no me aparece en esta condición de equilibrio. Hago todas las multiplicaciones donde me aparezca dy por dy me quedaría dy al cuadrado sobre 2 o como me pasa en este término, voy a despreciar. Como decimos normalmente, hacer una simplificación, despreciaremos los diferenciales de orden superior. Aplican las propiedades distributivas y en esta ecuación me quedan estos dos términos multiplicados cada uno por el volumen del cuerpo. Si yo saco como un denominador o bien divido ambos miembros por el volumen del cuerpo, me queda que tau y z es igual a tau zi. Esta propiedad recibe el nombre de ley de Cauchy, que me dice que las tensiones tangenciales perpendiculares entre sí que concurren a un vértice son iguales. ¿Lo recuerdan a esto? Lo han visto seguramente en algún momento en estabilidad 2. El profe Crespo nos explicaba eso. Perfecto. Sí, entonces simplemente estamos repitiendo algo que ustedes ya han tenido oportunidad de ver, nada más que en lugar de verlo en solo 2 dimensiones, estamos estudiando en 3 dimensiones. Por lo tanto, tomando momentos con respecto al eje Y igual a 0 y al eje Z igual a 0, conseguiremos las ecuaciones que nos dicen que tau xz es igual a tau zx y tau xy es igual a tau yx. Esta es la igualdad de las tensiones portantes por ley de Cauchy. Bien. Vamos a ver entonces ahora lo que pasa no en el sólido tridimensional,
sino en el sólido bidimensional, y vamos a llegar a lo mismo. Simplemente que ahora nuestro análisis va a ser de lo general 3 dimensiones a 2 dimensiones. Es decir, vamos a asumir que el cuerpo tiene un volumen de X, de Y y la unidad de profundidad. ¿Sí? Entonces, las fuerzas básicas van a tener ahora dos componentes, Fx y Fi. El análisis antes, como estoy sacando las imágenes de distintas bibliografías, en el ejemplo anterior le llamaban a la fuerza básica en la dirección X, X mayúscula, y a la fuerza máxima en la básica en la dirección Y le llamaban Y mayúscula. Acá le llaman Fx y Fi. Es lo mismo. Son fuerzas que están aplicadas en el baricentro de mi cuerpo. ¿Sí? Entonces, en esta cara solo tengo sigma X y en esta cara tengo sigma X incrementado. En esta cara inferior tengo sigma Y y en esta cara tengo sigma Y incrementado. Acá tau XY, recuerden, el segundo subíndice me indica paralelo a quién es y el primer subíndice me indica perpendicular a quién es. Y acá tengo tau XY incrementado. Acá tengo tau y X y acá tengo tau y X incrementado. Entonces, si planteamos las condiciones de equilibrio, como antes, en vez de ser 6 van a ser nada más que 3. ¿Por qué? Porque cuando estudio el equilibrio en el plano, tengo las tres condiciones: sumatoria de fuerza en una dirección, sumatoria de fuerza en la dirección perpendicular, y la sumatoria de los momentos con cualquier punto perteneciente a ese plano igual a 0. No vamos a volver, pero más o menos es exactamente lo mismo. Si yo tomo momentos con respecto a todo, al baricentro, me va a dar que las fuerzas Fx y Fi no tienen brazo de palanca y se me va a repetir nuevamente la ley de Cauchy. Tau xz es igual a tau zx, tau iz es igual a tau iz. Es lo mismo, nada más que ahora estoy estudiando nada más que dos dimensiones. Es decir, como si fuese un caso particular, el caso tridimensional. La sumatoria de fuerzas horizontales me va a conducir a la primera ecuación. La sumatoria de fuerzas verticales me va a conducir a la segunda ecuación. Fíjese que se trataría simplemente de las ecuaciones que hemos evaluado de equilibrio para 3D, suponiendo que no hay variación en la dirección de Z. Al ser nulas las derivadas con respecto al eta, de 4 términos pasé a 3 nada más. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Ahora estoy trabajando en dos dimensiones. ¿Entendido? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Fíjense Sí, que ingeniero. ya llevamos más de media hora de clases. Son unos verdaderos discípulos de Santa Teresa que habla a ustedes para levantarse. Bien, seguimos. Entonces, esto es lo que habíamos encontrado anteriormente, cuando tengo 3 dimensiones y 3 fuerzas básicas. Esto es la repetición de lo que hemos deducido en la primera parte de la clase. Vimos lo que pasa como interrelación entre las tensiones. Ahora vamos a ver qué pasa con las deformaciones 3D y las deformaciones 2D. ¿Sí? En el entorno de un punto, yo tendré un elemento diferencial de X, diferencial Y, diferencial de Z, y tendré 3 alargamientos específicos, uno en la dirección X, otro en la dirección Y y otro en la dirección Z. Y tendremos 3 distorsiones angulares, gamma XY, gamma XZ y gamma Y. Recuerden que estos subíndices X, Y Z me indican que estas deformaciones específicas son paralelas a estos subíndices. En cambio, acá me dicen en qué plano estoy trabajando, en el plano XY,
en el plano XZ y en el plano YZ. ¿De acuerdo? Entonces, el desplazamiento de un punto cualquiera del cuerpo debido a la deformación elástica, según tres direcciones ortogonales X y Z, le vamos a poner el nombre UVW. Este nombre de las deformaciones del cuerpo depende de la bibliografía. En general, ustedes verán que para la dirección X suele ser U, para la dirección Y suele ser B, y para la dirección Z suele ser W. Son desplazamientos pequeños, variables punto a punto. Esto quiere decir, y cuidado, que son funciones continuas y por lo tanto son derivables. Los alargamientos específicos, es decir, la unidad de longitud y las distorsiones angulares, vamos a demostrar que son epsilon x igual a la derivada de u con respecto a x, epsilon igual a la derivada de b con respecto a y epsilon z igual a la derivada de w con respecto a z. Y las distorsiones angulares van a ser las derivadas parciales cruzadas, es decir, la derivada del desplazamiento u con respecto a y más la derivada del desplazamiento b con respecto a x. U con respecto a z, w con respecto a x. B con respecto a z más la derivada de w con respecto a y. Fíjense, el cuerpo tiene dimensiones de x, de y y de z. Los movimientos son u, v y w. Esto vamos a tratar de demostrarlo rápidamente. Entonces, miremos el cuerpo como instalados sobre el eje de las Z. Estamos mirando el plano de la pantalla. Entonces, un cuerpo cualquiera, cuyos vértices están identificados con las letras A, B, C y D, originalmente tiene dimensiones de X e Y. ¿Qué sucede cuando este cuerpo es tal que los distintos puntos se mueven a distintas posiciones? Entonces, la forma original ABCD se transformará en la figura o el polígono deformado A', B', C', E'. ¿Sí? Entonces, en esta deformación se han producido y se han producido distorsiones angulares. Imaginemos que el punto A, que es el origen de coordenadas en mi caso, pasa a un punto A', cuyos movimientos son U y B. ¿Qué pasará con un punto que estaba originalmente en el mismo eje de las X? D avanzó hacia la derecha y D, con respecto a A', avanzó hacia arriba. ¿Sí? Entonces, la variación acá será dependiente directamente de la derivada de u con respecto a x multiplicado por diferencial de x. Esto será dependiente de la derivada de y con respecto a y, su posición era b, ahora está más arriba. Este pedacito es la variación. Y tendré lo que el punto B se ha desplazado en el sentido de la y el punto B originalmente estaba en la misma recta perpendicular al eje de la C respecto a, ahora está desplazado respecto a este punto A'. Por lo tanto, tengo ángulos. ¿Sí? Cuando tengo ángulos, tengo distorsiones. Visto desde acá, con un poquito más de detalle, vamos a decir que la nueva coordenada fue que esto estaba acá y pasó a estar la posición C a la posición C'. Entonces, la posición de cualquier punto que esté a una cierta distancia diferencial de x del punto de origen será más la derivada de u con respecto a x por diferencial de x. Bx será será b más la derivada de b con respecto a x diferencial de x, y lo mismo pasa para ¿cómo encuentro las deformaciones
específicas. En este caso, hago lo que se incrementó, que sería ux menos u, dividido la longitud original, que es diferencial. Por eso me quedó la derivada de u con respecto a epsilon i sería la nueva longitud que tengo dividido la longitud original, que era de i, que sería la coordenada b sub i menos la b original. Por lo tanto, reemplazando en estas ecuaciones, me queda la derivada de b con respecto a i. Esto era parte de lo que habíamos querido demostrar al principio. Y la distorsión angular en el plano XY, es decir, perpendicular al eje de la Z, y por eso no aparece el eje de la Z acá, va a ser la suma del ángulo alfa 1 más el ángulo alfa 2. El ángulo alfa 1 lo definiremos como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, debido a que al ser muy pequeños, el valor del ángulo es absolutamente asemejable al valor de la tangente. Entonces, el ángulo alfa 1, como dijimos, será igual a la tangente, que es lo mismo que derivada de b con respecto a x, y esto será derivada de u con respecto a i. Por lo tanto, fíjense, las deformaciones específicas longitudinales se derivan con respecto a al mismo eje que están siendo considerados, mientras que las distorsiones angulares son justo los ejes cruzados. Derivo a b con respecto a x y derivo a u con respecto a y. Ya tengo entonces las tres deformaciones específicas que puede sufrir un elemento bidimensional de tamaño de x o de y cuando está deformado de alguna manera. Entonces, nosotros habíamos encontrado en nuestro análisis plano esto: epsilon x, epsilon y gamma xy. Análogamente, podemos demostrar, si tuviese en tres dimensiones, que epsilon z será la derivada de w con respecto a z, que gamma y z serán las derivadas cruzadas y que gamma xy serán las derivadas. Ahora hicimos al revés. Nos fuimos del caso bidimensional al caso tridimensional. ¿Sí? Antes habíamos hecho del caso tridimensional para las tensiones al caso bidimensional, y ahora hemos hecho para las deformaciones del caso bidimensional al caso tridimensional. ¿Lo han entendido hasta acá, chicos? Sí, ingeniero. Juan Pablo, Federico, Facundo, Sí, ingeniero. Ignacio, gracias. Bueno, vamos por mi cuarto cigarrillo y seguimos. Bien. ¿Se acuerdan que había tres grandes grupos de ecuaciones? Las ecuaciones de equilibrio, las ecuaciones de compatibilidad de deformaciones y luego las ecuaciones constitutivas. Entonces, si nosotros conocemos las funciones continuas y derivables de los desplazamientos, es posible obtener las deformaciones en un punto. Si conocemos el campo de deformaciones, en general no es posible conocer los desplazamientos. Solamente, o en el caso único de que una serie de relaciones entre las deformaciones que se denominan ecuaciones de compatibilidad sean satisfechas. Que son estas que están acá. ¿De dónde sale esto, chicos? No se asusten. Simplemente, si a esta ecuación la derivamos, a esta ecuación la derivamos y a esta ecuación la derivamos respectivamente con relación a x y a z, fíjense, dos veces, perdón, para el otro lado, se van a quedar iguales. Entonces voy a descubrir esto. No lo voy a hacer porque es simplemente un tema matemático, pero a ver si les queda claro. Si ustedes derivan esto dos veces, esto dos veces, esto dos veces, derivan esto con respecto a x y con respecto a y,
derivan esto con respecto a y con respecto a z, y derivan esto con respecto a z y con respecto a y, van a ver que esas sucesivas derivaciones que ustedes están haciendo les van a dar una relación de igualdad. Por lo tanto, va a ser factible escribir estas ecuaciones. La derivada segunda de la deformación específica con respecto a y dos veces, más la derivada segunda de la deformación específica con respecto a y, perdón, la dirección de y con respecto a x dos veces va a ser igual a la derivada segunda de la distorsión angular con respecto a x y con respecto a y. Y lo mismo pasa aquí y acá. No me voy a detener en la demostración matemática, pero sí voy a rescatar, y por eso están aquí apareciendo los resultados. Lo mismo me pasará. Fíjense que aquí derivé dos veces con respecto a y, dos veces con respecto a y, dos veces con respecto a x, dos veces con respecto a x, dos veces con respecto a z, dos veces con respecto a z. Hacer esas derivaciones y hacer las igualaciones, obtenemos esta relación que aparece acá. En cambio, si derivo a epsilon x con respecto a y con respecto a z, si derivo a epsilon y con respecto a x y con respecto a z, y derivo a epsilon z con respecto a x y con respecto a y, voy a tener otras proporcionalidades, otras relaciones, que están expresadas en estas tres ecuaciones. ¿Sí? Las derivadas segundas cruzadas se vinculan a las derivadas segundas de las distorsiones angulares. Muy bien. Para poder armar las relaciones, las ecuaciones constitutivas, ahora tengo que vincular los dos grupos anteriores de ecuaciones, las llamadas ecuaciones de equilibrio y las llamadas ecuaciones de compatibilidad. Para eso, voy a recordar un poco cuál es la relación, de acuerdo con la ley de Hooke, entre las deformaciones específicas y las tensiones normales, o entre las distorsiones angulares y las tensiones de corte, que son las que aparecen en este dibujo que no está muy claro. Si yo tengo que sobre mi cuerpo está actuando solo sigma x, epsilon x será sigma x sobre e, epsilon y será menos por sigma x sobre e, y epsilon z será menos mu por sigma x sobre e. Esto es simplemente la linealidad entre las tensiones y de las deformaciones, bajo la hipótesis de que el coeficiente de Poisson permanece constante. Y hacemos este mismo análisis para la dirección y para la dirección z. Ya habíamos visto antes la relación entre la tensión de corte y la distorsión angular, donde el factor de proporcionalidad es el coeficiente de dilatación, perdón, el coeficiente o el módulo transversal G. Y G depende directamente de E y de. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Epsilon X será la sumatoria de todo lo que me pasa acá. Esto más esto más esto. Epsilon Y será esto más esto más esto. Epsilon Z esto más esto más esto. ¿Se entiende? Me aparecen entonces tres términos en la definición de epsilon x. De la misma manera me aparecen tres términos en la dirección epsilon y tres términos en la dirección de epsilon z. ¿Se entiende esto? Dice superposición de efectos. ¿Por qué pude hacerlo? Porque yo dije que es válida la superposición de efectos debido a la linealidad. Esta parte de las ecuaciones, ¿se ha entendido, chicos? Sí, ingeniero. Sí, profe. Ingeniero. Bien, lo que aquí hacemos es sacar 1 sobre e como el factor común de estos tres términos y me queda sigma x menos
mu por sigma i más sigma z. Aquí me queda para epsilon i sigma i menos mu por sigma x sigma z. Y epsilon z me queda sigma z menos mu por sigma x más sigma. Fíjense qué simetría con respecto a los tres ejes que tienen estas ecuaciones. Y cuando yo definí la distorsión angular xy y z y zx, solamente estoy haciendo un pasaje de términos, paso g al otro miembro que está multiplicando, lo paso dividiendo, e inclusive lo puedo expresar en términos de e, como está acá, y el coeficiente de Poisson. Fíjense que me quedaron 6 ecuaciones que están vinculadas a las respectivas deformaciones específicas y distorsiones angulares con las tensiones que corresponden, con el módulo de elasticidad longitudinal y con el coeficiente de Poisson. ¿Sí? Todas estas expresiones que antes pedíamos que las supieran de memoria, reciben el nombre de ley de Hooke generalizada. ¿Por qué generalizada? Porque estoy considerando las tres dimensiones del cuerpo y por consiguiente debo tener en cuenta el coeficiente de Poisson y las tensiones que son en las otras direcciones. Hasta ahí, andiamo bene ragazzi? ¿Sí, chicos? Sí, profe. ¿Entendido? Bien, se entiende. Okay. Bueno, muy bien. Ahora, esto que acabamos de vincular, esfuerzos y deformaciones en el cuerpo considerado 3D, vamos a evaluarlo. ¿Qué pasa si yo estoy trabajando con sistemas planos en los cuales yo puedo suponer que alguna de las tensiones no se modifica o si alguna de las deformaciones no se modifica? En este caso vamos a ver que los sistemas planos son una simplificación de los problemas plásticos que hemos visto en 3D. Si todas las tensiones o todas las deformaciones son paralelas a un plano dado, y al mismo tiempo están distribuidas estas deformaciones o estas tensiones de un modo idéntico en todos los planos paralelos a este, estamos estudiando lo que recibe el nombre de sistemas planos. Y la ventaja es que en la práctica muchos de los problemas de la ingeniería pueden reducirse a las dos condiciones vistas acá y que me definen lo que recibe el nombre de sistema plano. Vamos a ver entonces ahora sistemas planos de tensiones. Entonces vamos a considerar un cuerpo que va a tener un espesor pequeño y constante, que va a ser despreciable entonces con respecto a las otras dos longitudes, va a ser una especie de losa plana. Las fuerzas Q1, Q2, Q3 aplicadas sobre el exterior de este cuerpo van a pertenecer al plano XY, es decir, Z vale 0. En ese caso, podemos decir que las tensiones sigma Z y las tensiones de corte, tau ZX, tau XZ, tau IZ y tau ZI, son iguales a 0. En las caras de la losa, puesto que yo he dicho que las cargas exteriores están aplicadas en el plano medio de esta losa. Por lo cual voy a obtener lo que recibe el nombre de tensión, un sistema planos de tensiones. ¿Se va a deformar en el sentido de Z? Sí, seguro que se va a deformar. ¿Por qué? Porque el hecho de considerarlo como un cuerpo elástico y la vinculación a través del coeficiente de Poisson de las deformaciones hace que yo asuma que epsilon z no va a ser nula. Es decir, este cuerpo va a modificar su espesor en función de sigma x
y de sigma I. ¿Sí? ¿Está claro? Eso es un sistema plano de tensiones. Repito, y es la pregunta de examen, ¿qué es lo que caracteriza a un sistema plano de tensiones? Que estas tensiones Z normal y estas tensiones cortantes son nulas. ¿Hay deformación en el sentido de las Z? Sí. ¿Por qué? Porque yo puedo aplicar la deformación transversal a través del concepto del módulo o del coeficiente de Poisson. ¿Qué será en cambio un sistema plano de deformaciones? Será un cuerpo prismático o cilíndrico cuya longitud es mucho mayor que las otras dos dimensiones, sus extremos están fijos y los vamos a someter a fuerzas que actúan sobre la superficie lateral perpendiculares al eje longitudinal, que van a estar distribuidas de un mismo modo en toda la longitud y equilibradas en conjunto. Por ejemplo, un tubo por el cual esté circulando un cierto fluido esté a presión constante. En este caso, las secciones extremas, las secciones rectas intermedias, no se desplazan por simetría y se mantienen deformándose en su plano todas del mismo modo. En ese caso, la deformación W será 0, por lo tanto la deformación específica ahora será 0, las tensiones tau ZX y tau ZI serán 0, las distorsiones angulares gamma ZX y gamma CI serán 0, mientras que los otros desplazamientos U y B, las deformaciones epsilon X, epsilon I y gamma XY serán independientes entonces. En el problema plano, yo tengo dos ecuaciones de compatibilidad. Tenemos acá simplemente, fíjense que despreciando lo que pasa con respecto al eje Z, no está la fuerza mía. Y ahora encontrar, si sumamos todo esto, si sumamos estos términos, voy a encontrar estas ecuaciones, ¿sí? Que me va a decir la derivada segunda de sigma X, derivando esta ecuación, ¿sí? Derivando la ecuación 1, derivando la ecuación 2, derivando la ecuación 3, haciendo la sumatoria. ¿Sí? Para hacer esas derivaciones voy a obtener la ecuación 4 y la ecuación 5. Imagínense ustedes que están trabajando en aquello que aprendieron en análisis matemático 3 o análisis matemático 4. Voy a derivar estas ecuaciones, esta con respecto a X, esta con respecto a Y, y esta con respecto a los ejes cruzados. Y en ese caso, voy a ver que me quedan las ecuaciones que están aquí indicadas. Teníamos el estado plano de tensiones. ¿Se acuerdan que en el estado plano de tensiones Z es igual a 0? En cambio, en el estado plano de deformaciones, lo que es nulo son las sigma Z. Acá tengo epsilon Z y el sigma Z, acá tengo el epsilon. Fíjense entonces cómo se van considerando uno u otro caso. ¿Qué tengo que hacer? Vincular. ¿Qué hacemos entonces? En el sistema plano de tensiones vamos a sustituir estas ecuaciones que eran el sistema plano de tensiones en las ecuaciones 3. ¿Sí? Es decir, voy a derivar dos veces con respecto a Y, voy a derivar dos veces con respecto a X y voy a derivar esto con respecto a X y con respecto a Y. Esta doble la pongo en el primer término, esta derivación doble la pongo como primer y segundo término de la ecuación 3. Me queda todo lo que yo tengo acá que se llama ecuación 8.
Entonces, la ecuación 5 es la que yo tenía acá, fíjense, esta, que era donde había derivado esta ecuación, si pueden ser las ecuaciones que tenían tau, había derivado, y entonces si yo comparo la 5 con la nueva ecuación que conseguí acá, ¿sí? Son iguales. Si los primeros miembros son iguales, los segundos miembros de las ecuaciones 8 y 5 también lo son. Entonces, igualo toda esta expresión a toda esta expresión. ¿Sí? Hago pasaje de términos, paso el 1 sobre mu multiplicando al otro miembro, saco el factor común menos 1. Fíjense, acá tengo derivada de sigma x con respecto a x dos veces y con respecto a y dos veces. Tengo derivada de sigma y con respecto a x dos veces y con respecto a y dos veces. Esa doble derivación se llama operador Nabla. ¿Sí? Si se acuerdan, es parecido a lo que hicimos cuando estudiamos las placas a flexión. ¿Se acuerdan? El operador Nabla era la derivada segunda. En este caso, la nomenclatura es así. Entonces, toda esta derivación doble equivale a este coeficiente que multiplica a los términos que tengo acá, a las derivadas de las fuerzas básicas, X, E, Y. Entonces, veamos el problema plano. ¿Se acuerdan que teníamos las ecuaciones 1 y 2, eran las ecuaciones 3, 4 y 5, en el estado plano de tensiones lo reemplazábamos aquí, en el estado plano de deformaciones también hacíamos el reemplazo. Entonces, haciendo nuevamente este análisis, en el estado plano de deformaciones, tengo la ecuación 11, siendo este su primer término. Lo igualo al primer término de la ecuación 5. Comparo los resultados, segundo miembro es igual a segundo miembro, ecuación 12, y hago pasaje de términos y me queda lo que habíamos visto anteriormente, muy parecido. Fíjense, me queda que el operador Nabla sobre sigma x más sigma y es igual a menos 1 sobre 1 menos mu por la derivada de la fuerza másica x con respecto a x más la derivada de la fuerza másica y con respecto a y. Fíjense la expresión 14 que acabamos de encontrar con respecto a la ecuación 10. El operador Nabla sobre la suma de sigma x más sigma y, pero acá a las derivadas de las fuerzas mágicas las multiplico por 1 más mu. En cambio acá las multiplico por la inversa 1 sobre 1 menos. Y esas son las ecuaciones que me establecen la diferencia entre el estado plano de deformaciones y el estado plano de tensiones. ¿De acuerdo? Hemos encontrado así que las ecuaciones son muy parecidas, pero dependiendo de si estoy hablando sistema plano de tensiones, sistema plano de deformaciones, aunque sean muy parecidas, las expresiones tienen en cuenta el factor, el coeficiente de Poisson de manera distinta. Bien, entonces, ¿qué teníamos acá, chicos? En el estado plano de tensiones, yo tengo esta suma de derivadas de fuerzas mágicas es multiplicada por un cambiado de signo. En cambio, en el sistema plano de deformaciones, la suma de las derivadas va multiplicado por 1 sobre 1 menos mu,
cambiado de signo. Si eventualmente las fuerzas básicas fueran nulas, o constantes, si las fuerzas básicas fueran constantes, sus derivadas con respecto a X y con respecto a Y serían cero. Y en este caso, ambas ecuaciones me conducirían a la igualdad. Nabla de la suma de X más sigma Y sería igual a cero. Ecuación que recibe el nombre de número de ecuación 15. Entonces, si ustedes se fijan en la primera ecuación, vamos a llamar peso propio al que está ido en la dirección del eje vertical. ¿Sí? Entonces, I va a ser igual a masa por gravedad sobre volumen. Esa es la definición de peso específico. ¿Sí? O sería, ρ es la densidad, masa sobre volumen, por G, que es la fuerza de gravedad. ¿Sí? Masa por gravedad es, densidad másica por gravedad es el peso específico. Entonces, en la primera ecuación, esta derivada me daría 0. Acá pero no tengo componentes en la dirección de X. Y acá tendría que reemplazar por ρ por G. Entonces, esta es la ecuación que tiene en cuenta que la fuerza gravitatoria estaría en la dirección de las Y. En la dirección de la fuerza X, del eje de las X, no tendría componente. ¿Sí? Más o menos viendo cómo voy tratando de particularizar el problema, voy tomando cada vez más consideraciones que me convengan. En este caso, estoy considerando que las fuerzas gravitatorias van a estar en la dirección de las Y y no voy a tener componente en la dirección de las X, con lo cual las ecuaciones se simplifican bastante. ¿Me han entendido más o menos cómo he llegado hasta la 16? Sí, ingeniero. Bueno. Entonces, como ven ustedes, se trata de resolver un problema a derivadas parciales. ¿Sí? Por eso es un problema matemáticamente complejo. El inglés Airy en 1862 propuso para poder resolver el problema representado por las ecuaciones 16, la definición de una cierta función que se llama función de Airy, ¿sí? Que va a estar dependiendo de las coordenadas X e Y. Esta función cumple la siguiente relación. La tensión va a ser la de la segunda de la función f multiplicada 2 veces menos x por la coordenada x menos y por la ordenada y. Un segundito, por favor, perdón. Disculpen, chicos, fui invadido por el... Bien. Entonces les decía que vamos a considerar una función. Él define la función que lleva su nombre tal que cumpla estas condiciones. Sigma X, sigma Y y tau XY van a estar en función de la función de XY expresadas a partir de las derivadas segundas. Entonces, estas se llaman ecuaciones 17 cuando yo tengo dos componentes para las fuerzas
básicas, y cuando solo estoy trabajando con las fuerzas gravitatorias consideradas en la dirección de I, las ecuaciones van a quedar simplificadas de esta manera, porque la componente X es nula, entonces no va a cambiar o no va a importar que yo me mueva en la dirección de las X. Solo me va a importar que me mueva en la dirección. Y este conjunto de ecuaciones va a recibir para nosotros el número 18. ¿Qué es todo esto que está el señor Eiry? En vez de conocer las fuerzas y encontrar las tensiones, va a definir las posibles tensiones y va a encontrar cuáles son los campos de fuerzas que pueden provocar esas tensiones. ¿Entienden? Es lo que llamamos nosotros el problema inverso. En vez de decir, dado un conjunto de cargas, cuáles son las deformaciones que yo voy a conseguir que respondan a las ecuaciones que están expresadas aquí o que están expresadas acá, voy a ver, si conozco la variación de las tensiones normales y tangenciales, cuáles son las fuerzas que las originan. ¿Entienden? Entonces, el problema lo analizo al revés. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que sigma x y sigma y, si le aplicábamos el operador nabla, que era la derivada segunda con respecto a x, con respecto a y dos veces, era igual a 0, que era la ecuación 15, cuando yo no tenía fuerzas másicas, la función de Eiry era, fíjense, derivada segunda de f con respecto a y dos veces, derivada segunda de f con respecto a x dos veces. Voy a reemplazar estos valores, donde estas componentes son nulas, en esta ecuación. Y voy a obtener la llamada ecuación 19. ¿Qué les hace acordar esto? A ver, ¿quién me deja que lo felicite hoy? ¿Qué le recuerda este nabla cuadrado de f, que es la derivada? A los operadores que nos mostraba la profelía. Sí, cuando estaba resolviendo qué cosa. Ecuación de Germain-Lagrange. Exactamente, lo felicito a Facundo. Fíjense, esta es la misma expresión desde el punto de vista matemático de la expresión de la ecuación de Germain-Lagrange, donde en lugar de f tengo w. Y ¿cómo resuelvo esta ecuación? A partir de las condiciones de control. ¿Sí? Entonces, si yo me voy al borde, a un borde cualquiera, un elemento de placa, si yo tengo fuerzas exteriores, por ejemplo, ρ, que las voy a descomponer en una dirección X y en una dirección Y, las puedo, la tangente en este punto va a estar definida por n, el ángulo de forma θ o alfa con respecto al eje de las X o de la Y, son los cosenos directores. Entonces yo puedo establecer ecuaciones de equilibrio con respecto al eje de las X y ecuaciones de equilibrio con respecto al eje de las Y. Es decir, esta es una manera de expresar las ecuaciones, las condiciones de contorno del problema. Entonces, habíamos dicho, estamos terminando, quédense tranquilos, que el señor George Eiry, que vivió en el siglo XVIII, definió la función que lleva su nombre, que nos permite resolver el problema de manera indirecta. En la bibliografía anterior se llamaba F mayúscula, la bibliografía que usé acá de referencia se llama phi, phi y F son parecidas. ¿Sí? Entonces, es lo que hacemos. A las ecuaciones de equilibrio interno las derivamos con respecto a X y con respecto a Y, y las reemplazamos por la función de Eiry, phi.
Entonces, cuando nosotros teníamos esta ecuación, recuerden lo que vimos recién. F, 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 Phi, Phi, Phi. Esto es lo mismo, en otra nomenclatura. ¿Sí? Es lo que estamos diciendo. Desde el punto de vista matemático, esta ecuación diferencial debe ser biarmónica. ¿Sí? Era un concepto que ustedes habían estudiado en su momento en la matemática. Cuidado con las nomenclaturas porque por ahí me cambian el nabla por nabla cuadrado, me cambian el delta por el delta cuadrado. Entonces, estamos haciendo un mix de denominaciones, pero lo que nos interesa es lo conceptual. Aquí phi es el equivalente de la letra F mayúscula. Entonces, ¿cómo se arman las funciones polinómicas? Ahora vamos a hacer, ¿se acuerdan que dijimos? Lo que hace don Eiry es decirme qué función puede cumplir en las ecuaciones anteriores. Para lo cual trabaja con el triángulo de Pascal. Este triángulo de Pascal es una configuración numérica donde los elementos de cada fila se siguen sumando los elementos anteriores en la fila superior. Por ejemplo, 1, 1, 1. Este 1 tengo 0 más 1, 1. Este 1 tengo 1 más 0, 1. Dentro del medio es 1 más 1, 2. Cuando estoy en la cuarta fila, tengo 0 más 1 es 1, 1 más 2 es 3, 2 más 1 es 3, 1 más 0 es 1. Estos son los coeficientes que aplicados a polinomios nos permiten encontrar las funciones que sean de utilidad para nuestro caso. Aquí vemos, de acuerdo a lo que nos dice, que si tomo la función constante o la función lineal x e y, no tengo tensiones. Para que sean funciones armónicas, debo considerar a partir de la tercera fila o cuarta fila. Si tomo las filas superiores, son funciones biarmónicas con condiciones. No se preocupe, se trata simplemente de interpretar que estamos trabajando con una resolución matemática polinómica. Entonces dice el señor Eiry, ¿qué pasa si phi es un polinomio biarmónico que esté considerando este caso? Entonces, yo definiría a por x al cuadrado más b por xy más c. Entonces, si yo a esta función phi estoy suponiendo que es la solución del problema, le aplico las condiciones de derivación correspondientes para que satisfagan las ecuaciones que están aquí presentadas, descubriría que me resulta que sigma x es igual a 2c, sigma y es igual a 2a y tau x es igual a menos b. Entonces, las tensiones para esta función están expresadas en términos de los coeficientes que multiplican a las variables x e y. Entonces, por ejemplo, me voy a posicionar en un elemento, voy a tomar el eje x como horizontal y el eje y como vertical. Entonces, ¿cuáles serían las tensiones que yo tengo de acuerdo a esta expresión? 2A. Entonces, quiere decir que en esta cara tengo las tensiones 2A ascendentes y acá tengo las tensiones 2A constantes descendentes. Acá tengo el corte que es independiente de X e independiente de Y. Entonces, sobre esta cara y esta cara está obrando el valor numérico menos B, y sobre esta cara y esta cara está obrando el valor numérico menos B también. ¿Y qué pasaría con respecto a las I? Que son iguales a 2A. ¿Bien? Entonces, acá está, perdón, fíjense que acá dice sigma X, acá debería decir sigma Y, y al revés acá.
pasaría si tomo otra función vía armónica? ¿Sí? Imagino que la solución del problema pudiese ser esta. Entonces sostengo, aplicando la relación de ahí, que las tensiones serían lineales en X y en Y, lineales en X y en Y, lineales en X y en Y. Desde el punto de vista de esta solución, implicarían estas tensiones que yo estoy representando acá. Cuando X vale 0 o Y vale 0, cuando X vale 0 o Y vale 0, me dan variaciones lineales. Y si ustedes se fijan, estamos trabajando acá con las variaciones de las tensiones típicas de la flexión. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo tengo una variación lineal que desde el eje baricéntrico para arriba me da tracción y desde el eje baricéntrico para abajo me da compresión. Lo mismo pasa para la cara Y. Y también tengo la posibilidad de valores de las tensiones en la dirección Y y valores de corte. Es decir, creo que le hemos querido mostrar que existe un artilugio matemático que me permite resolver las ecuaciones diferenciales encontradas como ecuaciones de estado plano de deformaciones, estado plano de tensiones, a partir de una función que yo voy a definir como una suma polinómica. Y esos polinomios me responderán a ciertas condiciones de carga exterior. Entonces, es como si yo tuviese esta condición que estoy señalando, representaría las tensiones que varían finalmente con I. ¿Sí? Si tuviese esta situación, estaría tomando las tensiones I que varían linealmente con X, acá serían uniformes, acá serían tensiones de corte. Por lo tanto, he resuelto el problema de manera inversa. Es decir, encontré una solución que me satisface las condiciones de equilibrio para el estado plano de deformaciones y el estado plano de tensiones. Por favor, que traten de repasarlo, porque obviamente esto les debe haber quedado casi incomprensible si no volvemos de vuelta hasta la primera de las diapositivas. Traten de retenerlo. La verdad es que este problema nosotros no lo vamos a resolver en la práctica con este mecanismo, sino vamos a utilizar los elementos finitos. Tarea que va a encarar el próximo lunes el ingeniero Albarracín para atacar el mismo problema del estado plano de tensiones y estado plano de deformaciones con otra herramienta, que es el método de los elementos finitos. ¿Sí? Muchísimas gracias, chicos, por la paciencia. Esto ha sido extremadamente largo y matemático para que vean cuáles son los pasos que van subiendo en la escalera de la ciencia de la estructuras y que ya en el año 1800 existía una conciencia muy clara de que no había métodos directos para resolver los problemas de la elasticidad plana, ya sea de deformación plana o de tensión plana, sino por artilugios como el que acabamos de ver. Las tendencias modernas es a resolver los problemas con otras herramientas que exigen un cálculo matemático tan importante que escapa a las posibilidades manuales, pero que es totalmente accesible por el uso de las computadoras. ¿Alguna pregunta, algún comentario, chicos, por favor? ¿Se entendió conceptualmente, no numéricamente, lo que acabamos de explicar? Sí, profe, sí se entendió. Sí, profe, el concepto sí. Bien. Bueno, recuerden, entonces, hicimos toda una serie de demostraciones matemáticas para llegar a unas ecuaciones. Las ecuaciones básicas para nosotros son las que nos expresaban las
tensiones básicamente eran para nosotros las que estaban determinadas aquí. Las ecuaciones 15, las ecuaciones 17 o las ecuaciones 18. Ecuaciones que no las podíamos resolver sino a través de este artilugio que es la función de Airy. Por ahí van a escuchar a alguien que diga la función de Airy. ¿Sí? En realidad, como Airy es inglés, no hay que afrancesarlo a su apellido. Bueno, chicos, muchísimas gracias. No me resta más que agradecerles su atención, desearles un buen fin de semana y recomendarles que sigan cuidándose. Un abrazo a todos y que tengan un buen sábado, un mejor domingo y saluden con mucho cariño a sus madres y abuelas. ¿Sí? Si las tienen vivas, recen por ellas si no las tienen. Un abrazo, chicos. Gracias. Gracias, Igualmente. Muchas gracias. Buen fin de